Welcome to Hablo Español, where stories bring Spanish live. Cuando tenía 27 años, dejé mi pequeño pueblo para vivir en la ciudad de Nueva York y convertirme en maestro. Conseguí un trabajo en una escuela y trabajaba duro todos los días. Me sentía feliz viviendo solo en la gran ciudad. Los fines de semana ayudaba en un jardín cerca de mi casa. Quería hacer algo bueno por los demás y conocer gente nueva. Un día, una gran tormenta llegó y destruyó el jardín. Me sentí triste y solo. Esa noche caminaba por la calle, todo mojado y triste. Una mujer amable en un coche negro se detuvo y me ofreció llevarme. Dijo que se llamaba la señora Thompson y que era rica. Ella vio cuánto me importaba el jardín y me invitó a su gran casa. Quería ayudarme a arreglar el jardín. Al llegar a su casa, vi que la señora Thompson y su hermano, el señor Thompson, estaban discutiendo sobre algo extraño. Decidieron hacer una apuesta, como a veces hacen los ingleses. La apuesta era sobre si un buen voluntario podía arreglar el jardín destruido sin dinero. La señora Thompson pensaba que el jardín fracasaría, pero el señor Thompson creía en el poder de la gente trabajando junta. Para probarlo, la señora Thompson me dio $50,000 para arreglar el jardín. Dijo que si podía hacerlo en un mes, ganaría la apuesta y recibiría un premio especial. Pero si el jardín no mejoraba, tendría que devolver el dinero y ella se quedaría con él. Estaba emocionado y asustado, pero quería hacer que el jardín creciera. No sabía de la apuesta, pero hice todo lo posible. Empecé a trabajar de inmediato. Utilicé los $50,000 para contratar personas que me ayudaran con el jardín, comprar nuevas plantas y reparar lo que estaba roto. También planeé eventos para que la gente viniera a ayudar. El barrio comenzó a sentirse más vivo. El jardín mejoraba cada vez más. Crecían flores, salían verduras y los niños jugaban allí. El viejo lugar destrozado se convirtió en un sitio agradable para todos. Personas de todas partes venían al jardín. Un día, la señora Thompson vino a ver cómo iba el jardín. Estaba sorprendida por cuánto había cambiado y lo bueno que era para la comunidad. Me sentí feliz porque había trabajado duro y hecho una diferencia. Utilicé el dinero que sobró para enseñar a los niños sobre jardinería, el cuidado de la tierra y el trabajo en equipo. El jardín se convirtió en un lugar para que los niños aprendieran y crecieran. Un día conocí a una mujer llamada Emily. A ella le encantaba enseñar y tenía las mismas ideas
que yo sobre el jardín. Nos hicimos amigos porque nos gustaban las mismas cosas y queríamos ayudar a la comunidad. Un mes después, la señora Thompson y el señor Thompson volvieron para ver si lo había logrado. Ambos estaban contentos con lo que había hecho. La señora Thompson me dio otro cheque por $100,000. Dijo que había hecho un buen trabajo y que el jardín era un éxito. Gané la apuesta y obtuve un premio mayor de lo que esperaba. Con más dinero, Emily y yo decidimos hacer el jardín más grande y mejor. Añadimos una biblioteca, un parque infantil y espacios para clases de arte y música. El centro se convirtió en un gran lugar para la gente del vecindario. Muchas escuelas y grupos comenzaron a venir a nuestro centro. Organizábamos clases, charlas y eventos para todos. La comunidad estaba prosperando y estábamos trabajando juntos. Emily y yo nos acercamos más porque teníamos los mismos objetivos. Nos dimos cuenta de que éramos más que solo amigos. Nos amábamos a nosotros mismos y a la comunidad. Una noche, la señora Thompson organizó una gran fiesta en su casa para celebrar el jardín. Muchas personas importantes asistieron a la fiesta. En la fiesta conocí al señor Thompson. Me dijo que al principio no creía que pudiera lograrlo, pero ahora estaba orgulloso de mí. Emily me presentó a algunas personas importantes y me sentí como si perteneciera allí. Más tarde, la señora Thompson habló conmigo. Me agradeció por salvar el jardín y ayudar a la comunidad. Me ofreció un trabajo como director de su nueva escuela. Podría ayudar a aún más personas. Estaba muy agradecido. Podría ayudar a más personas si aceptaba el trabajo. Emily me apoyó y sabía lo importante que era para mí. En mi nuevo trabajo, trabajé con personas que amaban ayudar a los demás. Creamos programas para ayudar a la comunidad. Dábamos dinero a estudiantes que necesitaban ayuda, apoyábamos proyectos artísticos y hacíamos cosas que eran buenas para todos. Emily y yo éramos felices juntos. Nos amábamos y trabajábamos bien en equipo. Decidimos casarnos porque nos amábamos y queríamos ayudar a la comunidad. El jardín solía estar triste, pero ahora mostraba lo fuerte que puede ser la gente. Nos recordaba que podíamos lograr cualquier cosa si trabajábamos duro y teníamos ayuda. Un año después, la señora Thompson y el señor Thompson vinieron a visitarnos. Estaban felices con lo que habíamos hecho y cómo había cambiado la comunidad. Nos dijeron que la apuesta era su manera
de ver si alguien realmente podía marcar la diferencia. Les agradecí por creer en mí y darme la oportunidad de ayudar a la gente. Gracias al jardín y a la escuela, gané la apuesta y encontré lo que quería hacer en la vida y con quién quería estar. Emily y yo estábamos felices con nuestra nueva vida. Teníamos amigos, familia y una buena comunidad. El jardín y el centro estaban funcionando bien. Eran prueba de lo mucho que habíamos trabajado. Mirando hacia atrás, vi que la tormenta que me hizo sentir perdido me llevó a una buena vida. Los problemas que tuvimos hicieron que nuestros éxitos fueran mejores y formamos amistades fuertes. El dinero y la apuesta no eran importantes. El amor, la comunidad y la fortaleza eran las cosas más importantes. Por eso, siempre digo que sí a cosas nuevas, porque sé que, con amor y trabajo duro, podemos lograr cualquier cosa. Thanks for watching Hablo Español. Don't forget to subscribe and keep learning with more stories. Hasta pronto.